En esta nueva etapa de Centro Médico TV estaremos conociendo casos reales de pacientes quienes nos estarán hablando de su experiencia dentro del Hospital Centro Médico junto a sus médicos tratantes. Hoy conoceremos el caso de Juan Carlos Jurado, un exitoso hombre de negocios quien ha hecho del deporte su pasión y quien ha dedicado los últimos 20 años de su vida en ser instructor de spinning. Conozcamos su historia. Mi nombre completo es Juan Carlos Jurado Gordillo. Soy ingeniero mecánico industrial y también tengo una licenciatura en administración de empresas. En la actualidad, pues obviamente me dedico al medio de los negocios, pero por muchos años he tenido la pasión por el ejercicio, por el deporte, desde muy chiquito, muy pequeño. Vengo de una familia de deportistas. Mi papá fue un futbolista algo reconocido en los tiempos de los 40 y creo que ya de familia y genes veníamos con esa tendencia del deporte y hasta la fecha pues ha sido parte y seguirá siendo parte hasta donde yo pueda de mi diario vivir, el hecho de hacer algún tipo de deporte o de disciplina. Obviamente en el transcurso de mi vida he ido cambiando de diferentes deportes conforme han sido mis necesidades y conforme han sido las posibilidades en las cuales yo he podido físicamente poder entrenar. Como siempre, el fútbol en Guatemala es importante, yo creo que es uno de los deportes más populares, más expandido en lo que es la sociedad. Obviamente, viniendo de un papá futbolista, era obvio que iba a tener que jugar fútbol. Empecé jugando pequeño en especiales de equipos de ese entonces, de cierto renombre. Seguí jugando a nivel amateur siempre. Tuve oportunidad de jugar en algún momento a nivel semiprofesional. No se me dio por el tema de los estudios, mi papá no me permitió que jugara fútbol a ese nivel, prefirió que estudiara, pero jugué fútbol, en un momento jugué voleibol, tal vez el deporte que menos tal vez tuvo incidencia físicamente hablando, pero que sí era bastante peligroso, que hice motovelocidad. Más o menos del año 90 para la fecha, el ejercicio ha sido una constante y una prioridad cada vez más en el tema del estado físico, no solo desde el punto de vista de verse bien, sino que de calidad de vida. Entonces, en la actualidad, tengo 20 años de ser instructor de spinning, cuando empezó el spinning en Guatemala en los 95, y hasta la fecha sigo dando clases de spinning, es mi pasión, y también lo complemento con ejercicios de pesas o ejercicios de máquinas con pesos, que es lo que también me ha servido mucho para poder complementar mi integralidad en lo que es el ejercicio. Obviamente, como muchas disciplinas, empezamos en Guatemala un poco empíricos. Los primeros instructores, obviamente los llamados a ser los instructores en ese entonces era la gente que era ciclista, que pedaleaba en la calle, o sea, de ruta o de montaña. A profesionales, inclusive gente que había dado vueltas a Guatemala. En la fecha hay un amigo mío que pertenece al staff del gimnasio donde yo pertenezco, que fue campeón juvenil de ciclismo. Entonces, pero conforme se fue masificando la disciplina del spinning, en este caso, se vio la necesidad de tener que profesionalizarse, y sí, el gimnasio precisamente al que pertenezco se preocupó de traer ese adiestramiento y esa capacitación que nos dio la capacidad a muchos de volvernos instructores ya capacitados, ya certificados, porque pues no solo es de subirse a la bicicleta o a la cicle, en buen chapín, y pedalear. Obviamente tiene una técnica y hay ciertos parámetros que hay que seguir para que realmente el ejercicio sea en forma beneficiosa, pero segura. Entonces sí, definitivamente sí ha habido varias capacitaciones y certificaciones para poder hacerlo. Aparte de entrenar a un grupo de personas en el área de spinning, también tengo un grupo de amigos a los cuales yo aprecio mucho, que han tenido la confianza en mí y pues se han dado cuenta que los años de entrenar bien y mal, porque lamentablemente hubo un momento en que entrenamos mal, no sabíamos entrenar, ellos ya se ahorran las lesiones que de alguna forma a mí ya me está tocando pagar factura por no haber entrenado bien. Normalmente los ejercicios y el deporte que una persona pueda realizar sí puede condicionar algún tipo de lesión dentro de la articulación de la rodilla. Definitivamente el tipo de deporte que haga
va a realizar va a causar diferente tipo de lesión, ya sea una tendinitis, puede provocar una ruptura de ligamentos, puede una ruptura de menisco, una lesión de cartílago, fracturas inclusive, se ven cuando hay un tipo de deporte que sea de contacto. Pero si es un deporte para condición física, donde no hay impacto, donde la persona hace una actividad en superficies parejas, con un adecuado calzado y una buena instrucción, normalmente no debería causar una lesión que pueda meritar un tratamiento quirúrgico de esta. El acto impacto, básicamente lo que tiene que tener cuidado es eso, ¿verdad? Una adecuada introducción al ejercicio para que no se lesionen no solamente las rodillas, sino las caderas, la espalda. Máximo ahora que está de moda un montón de ejercicios de gimnasios que invitan a la persona a que haga ejercicios de impacto y no le dan una buena introducción a ella, puede causar lesión. Directamente en rodillas, los deportes que más pueden causar una lesión son los de contacto, como lo son el fútbol, básquet, voleibol, béisbol, softball. Todo donde haya un choque de las articulaciones al suelo con un contrincante puede producir una lesión. Pero siempre también necesitan un adecuado entrenamiento y así prevenir estas lesiones. Muchos de los deportes que practiqué obviamente siempre estuvieron relacionados con articulaciones. Bueno, todos los deportes tienen que ver mucho con articulaciones. Hombros, rodillas, codo, etcétera, etcétera, tobillos. Pero obviamente los deportes que yo practiqué incidieron mucho en mis rodillas. Cuando entrené pesas, me entrenaba con mucho peso. Como le comenté, hacíamos ejercicios sin tener los conocimientos y obviamente eso fue caldo de cultivo para ir creando en mí, en mis rodillas, una propensión cada vez más a lesiones. En el año 2010, y de plano después de haber tenido ciertas lesiones leves o constantes, en el 2000 precisamente tuve una lesión más seria, deportiva también, y una caída que tuve que me provocó ya un dolor, una situación física más incómoda, que ya no me proporcionaba mi comodidad para entrenar, como lo dije, y empecé a buscar diferentes tratamientos. Todos los que hacemos deporte no queremos dejar de entrenar. O sea, ese es, creo que para los que somos amantes del ejercicio o apasionados del ejercicio, lo primero que le preguntamos a veces a un doctor es, cuando nos quieren decir, mire, se tiene que curar o se tiene que dejar, o le vamos a tener que poner un tratamiento, uno lo primero que pregunta es cuánto tiempo voy a dejar de entrenar, como que ese es el primer tabú que tenemos, ¿verdad? El choque. Entonces a mí me mandaron a reposo, lo hice, pero me sentí más o menos bien. Del 100% que yo estaba, si mucho me llegué a sentirme tal vez a un 70%. Nunca me logré sentir bien en la rodilla derecha. Entonces en el transcurso del año 2010, sucesivamente yo seguí entrenando igual, dando clases de spinning, corría en la calle, tenía programado correr tantos kilómetros a la semana, mis clases como le mencionaba, entrenaba pierna con pesos y todo en el área de pesas, etcétera, etcétera. Cada vez se me fue volviendo el dolor cada vez más insoportable, más incómodo, inclusive para dar clases, inclusive ya hasta para cosas normales, ya no de ejercicio, sino ya en mi diario vivir, ¿verdad? Ya me dolía, subía al carro, o subía una grada, o me hincaba a hacer algo al suelo, me dolía la rodilla. Entonces me empecé a preocupar y empecé a buscar ayuda, ¿verdad? Regresamos en unos momentos para seguir conociendo la experiencia de Juan Carlos Jurado en el Hospital Centro Médico.